Bienvenidos todos al canal de Monte Ararat. Y en este día vamos a hacer un estudio. Y este estudio va a ser sobre Daniel 2. Y creo que lo pueden ver con el título del video. Y esto que vamos a empezar es una serie de videos. Y vamos a estar estudiando sobre Daniel 2, Daniel 7, 8, 9. Y luego al finalizar el mensaje, los tres ángeles. Y este no va a ser cualquier estudio, va a ser un estudio profundo de cosas que tal vez no habíamos estudiado antes, no hemos estudiado tan a detalle. Y quiero pues enseñarles nuevas cosas que podemos aprender con la palabra de Dios y con la profecía específicamente. Y la idea de esta serie es preparar a todos nosotros a poder entender y poder explicar lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, sobre temas como el juicio investigador, porque muchos dicen, no, pero ese tema es solamente pues lo que dice la hermana White, no es lo que dice la Biblia. Entonces, en estos estudios, en esta serie, vamos a poder abarcar diferentes temas, todo con un escrito está. Pero antes de empezar esto, me gustaría que inclináramos nuestros rostros y tengamos una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos tener un día más de vida, Señor, y queremos con este día que usted nos regala poder aprender algo nuevo o tal vez repasar algo que ya sabíamos, pero poder explicarlo para la próxima vez que alguien nos pregunte, Señor. Le pido que estos estudios sean de bendición para muchos que estén viendo y escuchando este mensaje. Le pido que me ilumine a mí también, que pueda explicar este mensaje y poder ser de bendición para los demás. Le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empecemos con este estudio. Y este estudio lo voy a tener en PDF y lo voy a tratar de poner en la descripción del video. Entonces, lo pueden descargar y si pueden imprimirlo y ya podemos estudiarlo juntos tomando notas, ¿no? Con papel y lápiz. Y ya que estamos con el tema, todo esto es muy bueno tomar nota porque muchas veces vemos videos y solamente los vemos o solamente hasta los escuchamos solamente. Los dejamos tocar ahí de fondo y tal vez no le ponemos la atención adecuada, pero esta serie no va a ser para un uso así. Quiero que esta serie le pongamos atención como si fuera una clase. Y esta va a ser una clase, digamos, un poco avanzada de teología, de profecía. Y digo avanzada porque vamos a abarcar temas que son muy profundos. Y va a haber muchos versículos. Y todos los versículos se van a encontrar aquí en el PDF. Pero es bueno poder anotarlos. Y en el papel o en el PDF hay líneas en blanco que ahí se puede poner una respuesta. Entonces, al ir viendo este video, me gustaría que vayan también anotando sus papeles y en sus Biblias, porque muchas veces, cuando estemos dando un estudio o algo, no vamos a estar cargando esos papeles por todas partes. Lo único que vamos a tener es lo que está en nuestras Biblias. Entonces, si no tenemos notas en nuestras Biblias, ¿cómo vamos a poder explicar? Al menos que los sepamos de memoria, y eso es perfecto, yo diría, ¿no? Pero a mí, yo he visto que a mí me ayuda poder hacer notas en mi Biblia y ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy en Daniel 2, lo que vamos a estudiar hoy, y veo que este versículo me lleva a otro versículo y veo una cadena. Y de esa manera puedo hacer una explicación y a veces hasta un tema. Bueno, ya estableciendo eso, voy a mover un poco el micrófono. ¿Ok? Habiendo establecido eso, vamos a darle empiezo a nuestro estudio. Yo aquí lo tengo en mi teléfono, tal vez no se vea en la pantalla, pero aquí lo tengo yo en mi teléfono. Y vamos a ir dando uno por uno, ¿no? Como pueden ver en el PDF, si lo están viendo, está por números, 1, 2, 3 y 4, y así se va, ¿no? En este caso tiene 36, creo.
¿sí? 36 puntos que vamos a ver. Y todo esto es sobre Daniel 2. Muy bien. Y tal vez muchos de ustedes al ver este video que se trata de Daniel 2 pueden decir, pues Daniel 2 es una historia hasta de niños, ¿no? Muchas veces se cuenta y me lo sé hasta de memoria, digamos. Pero vamos a ver algunas cosas, algunos puntos que tal vez en el pasado no habíamos puesto atención antes. Muy bien, entonces vemos que en Daniel 2 a Nabucodonosor se le fue revelado un sueño. Pero antes de estudiar sobre este sueño, quiero que veamos algo importante. Vamos a Mateo 24:3. Mateo 24:3. Y dice, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, aquí los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y bueno, son varias preguntas en unas, ¿no? Dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús le da varias señales en forma de respuesta, ¿no? Pero unos versículos que vamos a leer ahorita revela algo importante. Vamos a leer Mateo 24, versículos 14 y 15. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Disculpen. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir nuestro Señor? Este evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. En este estudio todavía no vamos a ver sobre qué es este evangelio del que habla Jesús, aunque tal vez muchos de nosotros ya conozcamos la respuesta, pero aún no vamos a llegar a ese punto. Pero miren lo que dice el 15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, eso también va a ser un estudio en esta serie, que fue dicha por el profeta Daniel. Y ya termina diciendo que estará en el lugar santo el que le entienda. Aquí nos manda Jesús a que estudiemos nuevamente las profecías escritas en el libro de Daniel. Y es lo que vamos a hacer justamente en esta serie. Y vamos a conectarlo al finalizar esta serie con Apocalipsis. Muy bien. Entonces vamos a empezar ahora sí, vámonos a Daniel 2. Y aquí en el número 4 nos dice que leamos Daniel 2 del 1 al 30. Pero como son muchos versículos, se los voy a resumir un poco, aunque ya la mayoría conocemos la historia, ¿no? A Nabucodonosor le llegó un sueño de noche y este sueño lo dejó perturbado o asustado, no sé cómo se diría la palabra correcta. Y fue tanto así que mandó reunir a todos los magos y adivinos y quiso que le dijeran qué fue lo que soñó, porque él no se acordaba qué era el sueño, pero sabe el sentimiento que le causó. Entonces, qué difícil es eso, ¿no? Tener que contar lo que soñó alguien más, eso no es posible, ¿verdad? Y aparte de eso, decirle qué significa ese sueño. Pero hubo una persona, y no es por el poder de esa persona, ¿verdad? Sabemos que era Daniel, pero por medio de Dios le reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Y ese sueño lo vamos a leer ahorita mismo. Y también vamos a descubrir su explicación. Entonces, empecemos. Vamos a Daniel 2, 31, versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y aquí vienen los detalles de esta imagen. Esta imagen es una estatua, ¿verdad? 32. La cabeza de esta imagen era de oro, fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce,
sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen vino a ser una gran, ¿qué? Este va a ser un detalle importante, una gran montaña que llenó toda la tierra. Entonces, ¿qué pudimos ver aquí? Una estatua, ¿no? En una cabeza de qué? De oro. Y ahorita vamos a ir de parte por parte. Pero primero vamos a analizar quién representa esa piedra, ¿no? Que derribó esa estatua. Entonces, aquí en la lección nos manda a Daniel 2:34, pero ese lo acabamos de leer, así que ahora vamos a seguir con el siguiente, que es el 44 y 45, ahí mismo de Daniel 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Aquí está hablando del reino de quién, de Dios, ¿verdad? Y dice que este reino va a destruir a los demás reinos y se va a establecer. Y luego el 45 lo compara con algo. Ese algo es la piedra. Vamos a leer. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, ahí está, de esa misma manera, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, al bronce, al barro y la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces lo que acaba de decir aquí Dios, que así como el reino de él va a destruir los reinos de esta tierra, así como la piedra que destruyó todos los metales, y bueno, sí, todos los metales que estaban en esa estatua. Está comparando esas dos cosas, simbolizando que aquí la piedra es representada por el reino de Dios. Vamos a ver otro texto. Y un patrón muy común que vamos a ver en este estudio y esta serie es que no nos vamos a basar solamente en un versículo, porque de boca de 2 o 3 testigos se establecerá todo asunto. Eso está en 2 Corintios 15. ¿Qué quiere decir con esto? Que no nos vamos a basar solamente en un versículo, sino que vamos a tratar de encontrar 2 o 3 que expliquen un tema. Porque no queremos agarrar un versículo fuera de contexto y decir y establecer alguna doctrina o algo. Queremos que todo sea comprobado por lo menos por 2 versículos o 2, sea un espíritu de profecía y un versículo de la Biblia, o sea un evento del mundo que confirme algo que describe la Biblia, ¿no? Algo así, que haya 2 o 3 testigos. Entonces vamos a nuestro segundo testigo. Apocalipsis 21, 10 al 11. Muy bien. Y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande. ¿Se acuerdan que les dije cuando estábamos leyendo la descripción de esa estatua que esa roca se convirtió en un monte grande? Les dije que eso iba a ser importante porque ahora miren qué representa ese monte grande. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ese gran monte representa la ciudad de Dios que descendía del cielo. Número 11. Teniendo la gloria de Dios y su luz era semejante a una piedra. Ahí está, los dos símbolos son representados por el reino de Dios, la ciudad del cielo, ¿no? Sigue diciendo una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, no sé cómo se diga, como el cristal. Aquí nos confirma que este reinado de Dios es representada por la piedra. Vamos a buscar uno más. Aquí tenemos 2 versículos más, pero vamos a ver uno más. Y vamos a buscar Efesios 2:20 y les dejo 1 de Pedro 2, 6 al 8 de tarea. Pero vamos a buscar Efesios 2:20.
Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal, ¿qué? Piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, para resumir, la respuesta de quién representa esta piedra es Jesús, como la acabamos de leer, la piedra del ángulo es Jesús, disculpen, la piedra del ángulo es Jesús y el reino también es representado por una roca, entonces es Jesús y su reino. Esa es la respuesta de quién es esa piedra. Número 7. Y aquí nos da una lista de todas las características de la estatua. Vamos de nuevo a Daniel 2. Daniel 2, versículos 32 y 33. Esto es como un repaso, ¿no?, de lo que leímos, pero es bueno anotar, ¿verdad? Porque aquí nos está pidiendo una respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿de qué metal era hecha la cabeza, por ejemplo? 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Y ahí lo pueden escribir en su papel. Pechos y brazos, de plata. Vientre y muslos, de bronce. Piernas, de hierro. Y los pies, de hierro mezclado con barro. Y ahí pueden escribir sus respuestas. Número 8. ¿Qué reino representaba la cabeza de oro? Y aquí viene ahora no solamente la descripción de esta estatua, sino ahora vamos a ver la interpretación. O sí, su interpretación. Vamos a leer Daniel 2, 36 al 38. Y acuérdense, ¿no? Que Daniel era el que dio la descripción de esta estatua y ahora tenía que dar su interpretación. Y esta es la interpretación. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Esto se lo dijo al rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Dice el 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. 38. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y luego el final es la clave, ¿no? Tú eres aquella cabeza de oro. ¿A quién le dijo esto Daniel? Le estaba hablando al rey, ¿no? El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, por lo tanto, ¿a qué reino es representado por la cabeza de oro? El reino de Babilonia. Y ahí pueden escribir su respuesta. ¿Quedó claro? Sigamos. ¿Qué reino representaba el pecho y brazos de plata? Vamos ahora a Daniel 5, 24 al 31. Y ustedes pueden leer del 24 al 31, pero yo solamente voy a leer los últimos dos versículos, el 30 y el 31. Y bueno, voy a leer también el 28. Aquí se le, aquí se le está hablando al rey Belsasar. Y este rey era rey también de Babilonia, pero el de este tiempo, ya era después de Nabucodonosor. Y en el 28 dice, Pérez, porque acuérdense que había escrito en la pared Mene Mene Tekel Uparsin, pero ahora le están diciendo qué significa la palabra Pérez. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Ahora vamos a leer el 30. La misma noche fue muerto ¿quién? Belsasar, rey de los caldeos. Ese era otro nombre para los de Babilonia, ¿verdad? Y el 31, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces, ¿quién reinó después de Babilonia? Los medos y los persas. Pero como dijimos, no solamente un versículo. Vamos a buscar nuestro segundo testigo. Vamos a Isaías 13. Isaías 13, versículos 17 al 19.
Dice, he aquí que yo levanto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. ¿A quién iban a levantar? A los medos, que significa medos y persas, ¿verdad? El 18, con arcos tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos, ¿no? Pues de esa misma manera Babilonia iba a ser destruido por los medos y los persas. Y ya vimos en Daniel 5 que Darío reinó después de Belsasar. Después de Babilonia reinó Medo-Persia. Muy bien, claro. Número 10. ¿Qué reino representaba el vientre y muslos de bronce? Vamos a Daniel 8. Y aquí vamos a ver pues, una respuesta muy clara también. Y aquí en Daniel 8 se nos presenta otro sueño, otra visión. Y aquí nos muestra a un macho cabrío que se enfrenta a un, ¿cómo se llama? A un carnero. Y vamos a leer cómo va el sueño, desde el 5 al 7. Mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío, pongan atención, venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero, que tenía los dos cuernos, a cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. ¿Qué pasó aquí? El macho cabrío derrotó al carnero. Pero ¿a qué representa todo esto? ¿Quién es el macho cabrío? ¿Quién es el carnero? Vamos a ver la interpretación aquí mismo en Daniel 8, versículos 20 y 21. Aquel carnero, el que fue derrotado, es el rey, perdón, que viste que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. El 21. Y el macho cabrío, el que derrotó al carnero, es el rey de quién? De Grecia. Entonces, ¿quién reinó después de Medo-Persia? Era Grecia. Ahora, la siguiente parte. ¿Qué reino representaba las piernas de hierro? Y aquí se tiene que usar un poco de investigación. No lo dice tan claro como lo hemos visto nosotros, pero tampoco no es difícil de poder descifrar. Vamos a Lucas 2, versículo 1. Dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César. Así se le decían a los que reinaban sobre Roma imperial. Eran Césares. Y dice que este edicto era para que todo el mundo fuese empadronado. Entonces tenía el poder de empadronar a todo el mundo. Solamente una superpotencia puede hacer eso, ¿no? Especialmente una potencia mundial. Pero dijimos que vamos a usar un segundo testigo. Aquí podemos ver claramente que Roma estaba en control del todo el mundo. Pero vamos a Juan 19. Juan 19, versículos 19 y 20. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y el escrito era Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en, aquí viene lo importante, ¿en qué idiomas estaba escrito este letrero? Dice en hebreo. ¿Por qué estaba en hebreo? Por los judíos, ¿no? Que vivían en ese tiempo. Y dice luego en griego. ¿Por qué estaba en griego? Porque
acuérdense, ¿no? Que Grecia era una superpotencia que reinaba antes de Roma, ¿verdad? Entonces me imagino que en la cultura todavía pues era presente en esos tiempos. No puede solamente desaparecer de una noche a la mañana, ¿verdad? Y luego el último idioma era en latín. ¿Quién hablaba latín? Los romanos. Entonces ahí confirma que uno de los idiomas más hablados en ese tiempo, porque era mundial, era el idioma de Roma. Espero que quede ahí muy claro. La respuesta es Roma imperial, o algunos también le dicen Roma pagana. Es lo mismo. Es lo mismo. Número 12. ¿Qué reino representaba los pies de hierro y barro? Y esto va a ser un estudio más largo. Ahorita lo vamos a repasar. Dice, ¿qué reino representaba los pies, perdón, de hierro y barro? Vamos a Daniel 2, 41 y 42. Daniel 2, 41 y 42. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del farero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Entonces aquí vemos que los pies se va a dividir, y aquí se describe como entre los dedos, ¿no? ¿Y perdón, cuántos dedos tiene un pie? Bueno, un pie tiene 5, ¿verdad? Pero son 2 pies, son 10 dedos. Ahora vamos a comparar esta imagen o ilustración con Daniel 7. Vamos a Daniel 7:7. Y no sé cuántos de ustedes conozcan, pero en Daniel 7 se nos presentan 4 bestias. Y en Daniel 7 se nos muestra una de ellas. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Hierro, ¿verdad? Roma dijimos que era hierro también. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, así como los pies tienen 10 dedos. Entonces aquí vemos un poco de comparación, ¿no? Entonces la respuesta de quién representa los pies de hierro con barro son las 10 divisiones del Imperio Romano. Porque decía el versículo, ¿no? Que Roma imperial se iba a dividir entre sus dedos. Son 10 dedos y aquí decía que tenía 10 cuernos. Y ese viene representando la Europa moderna o las tribus, ¿no? De antes, las tribus bárbaras. Número 13. Lee Daniel 2, 41 al 42 para el contexto. Ya leímos esos versículos. ¿Qué poder subió de las 10 divisiones de Roma, Europa moderna, el cual es representada por el hierro en los pies? Entonces, en Daniel 7 se nos presenta un poco más extendida la visión que vemos en Daniel 2. En Daniel 2 solamente nos presenta la estatua y los pies, ¿verdad? Pero ahora en Daniel 7 sale algo diferente, ocurre algo más allá de lo que hemos visto en Daniel 2. Y Daniel 7 va a ser para el siguiente episodio de esta serie. Pero vamos a ver este punto. Vamos a Daniel 7, 23 al 25. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará, perdón. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Entonces, iba a salir un cuerno más,
Y al hacer eso iba a tener que derrotar 3 de ellos. Entonces, ¿a quién representa esto? ¿Qué poder subió de entre los 10 cuernos? La respuesta es el papado, que viene representando el Vaticano, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana. El papado dominó el mundo ¿desde qué año? Desde 538 después de Cristo a 1798 también después de Cristo. Pero junto antes de que pegue la piedra a la imagen de los pies, el papado saldrá nuevamente como líder del mundo. ¿Por qué será que dice esto? Porque en los pies vimos que había hierro mezclado con barro al momento que la piedra pega en la estatua, ¿verdad? Pero si el hierro representa a Roma, específicamente Roma papal, porque vimos que las piernas de hierro también era Roma, pero era Roma en su fase imperial, en su fase pagana. Pero ahora nuevamente este hierro vuelve a surgir en los pies. Entonces este hierro ya no es Roma imperial, sino que es Roma papal. Entonces, Roma papal, si su reinado terminó en 1798 y la piedra aún no ha pegado, entonces significa que debemos de volver a ver a Roma papal subir de nuevo como una potencia mundial antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Porque la venida de Cristo es representada por esa piedra que pega en los pies. Entonces en este momento ese hierro todavía no está con el barro, aunque vamos a ver que está muy cerca. Número 14. ¿A quién representa el barro? Ya vimos el hierro, ahora vamos a ver qué representa el barro. Y les voy a dar la respuesta. Dice, en el sentido principal, el barro representa las naciones del mundo. Y vamos a ver por qué representa las naciones del mundo. Vamos a leer Isaías 40. Isaías 40, 15. He aquí, número 15, ¿verdad? He aquí que las naciones les son como la gota que cae de un cubo. Entonces, ¿qué dijimos? Las naciones, está hablando aquí, y son contadas como el polvo. Entonces, así, aquí se compara las naciones como el polvo. ¿Pero qué tiene que ver el polvo con el barro? Ahora tenemos que hacer una comparación de dos versículos. Vamos a la creación nuevamente. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Y formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra. Pero Job describe esto de alguna manera diferente. Vamos a Job 33, 6. Dice, voy a saltarme a la segunda parte del versículo. Dice, yo también del barro soy formado. Entonces somos formados de barro, que también se dice polvo. Entonces, si el polvo es barro, entonces las naciones que son el polvo también son barro. No sé si me entienden un poco, ¿verdad? Vamos a repasar otra vez. Las naciones dice que son contados como el polvo. Y si vemos en la creación dice que somos formados del polvo. Pero luego Job dice que somos formados de barro. Entonces el polvo y el barro significan lo mismo. Entonces, como resultado, las naciones son representadas por barro. ¿Quedó claro? Espero que sí. Sigamos. Número 15. Y aquí nos muestra las fechas de los años que reinaron estas potencias mundiales, ¿no? Descritas por la estatua de Daniel 2. Dice, vean las fechas de duración de los reinados. Esto nos enseña que la piedra que pega la imagen, o la segunda venida de Cristo, no pudo haber sucedido antes del año 1929. ¿Por qué hablamos de 1929? Vamos a seguir leyendo. Cuando el papado
se convirtió en una nación, marcando el principio de su perdón, marcando el principio de su resurgimiento al dominio mundial. ¿Qué sucedió en 1929 entonces? El papado, el Vaticano, se convirtió oficialmente en su propia nación. Y eso está en los tratos de Letrán. Y ahorita vamos a ver sobre eso. Primero, Babilonia. ¿En qué año comenzó a reinar? El año 606 antes de Cristo. Medo-Persia. ¿En qué año comenzó a reinar Medo-Persia? 538 antes de Cristo. Grecia, 331 antes de Cristo. Y el Imperio Romano en el año 168 antes de Cristo. Y como pueden darse cuenta, los números van para abajo, ¿no? Van disminuyendo. Y acuérdense que esto es antes de Cristo. Y luego ya siguen los números que van ascendiendo después de Cristo. Ahora, Roma papal, ¿de qué años reinó? Dijimos 538 a 1798. Entonces, en 1798 el papado pierde todo su poder. Pero dijimos que el papado iba a tener su poder antes de la venida de Cristo. En 1929, con el trato que habíamos mencionado, se convirtió en su propia nación. Entonces ahora ya puede establecer sus propias leyes. Entonces, en 1929 comienza a recobrar ese poder que antes tenía, pero aún no recupera todo lo que tenía antes. Y veremos más adelante a qué me refiero. Pero hasta ahorita podemos decir que en 1929 comienza, digamos, a sanar. Y van a entender por qué digo sanar más adelante. Comienza a sanar de su herida mortal, pero aún no sana. Todavía no. Y vamos a ver qué falta de ver sobre esto. Número 16. Justo antes de la segunda venida de Cristo, el hierro estaba mezclando con el barro. El papado se estará mezclando con las naciones del mundo, ¿verdad? Porque el hierro representa el papado y dijimos que las naciones representan el barro. Entonces, iban a estar mezclando esos dos. Considera el hecho de que todos los metales de la imagen representa a diferentes reyes. Entonces, el barro también debe representar a reyes mundiales. ¿Queda claro eso? Número 17. Voy a asegurar que esto esté conectado. Sí. 17. ¿Qué estarán haciendo los reyes justo antes de la segunda venida de Cristo? Vamos a Daniel 2. Aunque ya lo mencionamos un poco, pero vamos a confirmar leyendo directamente la palabra. Daniel 2, versículos 43 y 44. Dice: En cuanto a lo que viste, el hierro mezclando con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces se van a querer mezclar, pero no se van a poder unir por completo. Es lo que está queriendo decir este versículo. Vamos a leer el 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero solamente para dar un contexto, ¿no? De que este mezclamiento o intento de unión entre el papado y las naciones del mundo va a estar sucediendo justo antes de ¿qué? De que el reinado de Cristo llegue a la tierra, la segunda venida de Cristo. Espero que haya quedado eso claro. Aquí nos da una nota bajo el número 17. Los líderes de varias naciones estarán mezclando juntos para formar un reino mundial, para que ya no hayan naciones fuertes y naciones débiles. Y esa es la excusa que ellos dan. No sé si ustedes han visto la definición del bien común que tanto promueve el Papa o los papas pasados, el bien común. Y había una nota que decían que para el 2030 vas a ser un esclavo feliz, que no vas a ser dueño de nada. Y
pues al no ser dueño de nada, es como queriendo eliminar la pobreza y que no haya esa diferencia entre ricos y pobres, que todos seamos iguales, que nadie sea dueño de nada, que todos seamos dueños de lo mismo y algo así, ¿no? Ese es un sistema que están queriendo implementar y ese es un sistema global que también podría ser. Número 18. ¿Quién dice la Biblia que va a estar liderando el movimiento para llevar a cabo un reino mundial, el mezclar del hierro con el barro? Vamos a leer Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de qué? De hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro. Y el 42 dice que al final dice, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Pero el hierro va a ser esa parte fuerte. ¿Quién es el hierro, dijimos? El papado. Entonces, ¿quién va a estar liderando este movimiento de mezclarse? El Papa va a ser el que va a estar liderando esto. Ahora, ¿qué significa la palabra mezclar que tanto hemos leído? Pues en sí, en el diccionario hebreo, la palabra mezclar significa hacer un trato, un pacto con otra persona. Y eso ya lo pueden buscar en el diccionario de Strong, en hebreo, números 6151 y 6148. Ahora vamos a resumir lo que hemos concluido hasta ahora. Justo antes de la segunda venida de Cristo, el papado estará haciendo tratos, resoluciones y exhortando a todas las naciones para que estén de acuerdo y las firmen. Número 21. Ahora, para que esto suceda, debe de haber algo ocurriendo en el mundo que cause que todos se quieran unir en una misma causa. ¿Cuáles son algunas crisis que estarán pasando en el mundo que va a provocar que quieran mezclarse? Y esto va a ser justo antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a Mateo 24. Y aquí el Señor, nuestro Señor Jesús, nos dio una lista de cosas que van a estar sucediendo al final. Pero vamos a leer lo que dice del versículo 7 y 9. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias, terremotos en muchos lugares. Número 8. Y todo esto será principio de dolores. Número 9. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué va a estar sucediendo en el mundo? Dice que va a haber guerras, porque va a ser nación contra nación. Dice que va a haber hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares. No sé si han visto recientemente en las noticias lo que pasó en Venezuela, China y Estados Unidos. Terremotos en diferentes lugares, pero al mismo tiempo. Y no eran terremotos cualquiera, eran unos muy fuertes. Y pues solamente es una señal más de lo que el Señor Jesús nos había dicho que iba a estar sucediendo justo antes de la venida de Cristo. Y después de eso, lo que leímos, ¿no? Que nos iban a entregar para ser atribulados y que nos iban a matar, íbamos a ser aborrecidos de todas las naciones. No dice de una nación, dice todas las naciones. Entonces significa que todas las naciones van a estar en un mismo pensar, van a estar mezclando. ¿Por causa de quién? Del nombre de Cristo. No quiero asustarlos con nada de esto, pero es la realidad que debemos de conocer. Número 23. Perdón, número 22. ¿Qué cosas serán destruidas cuando la piedra pegue la imagen en los pies? Y ahí están las citas, ¿no? Daniel 2, 34, 35 y el 45. Pero básicamente, ustedes lo pueden leer. Cuando pega esa piedra en los pies, no solamente destruye los pies, sino que destruye cada metal descrito en esa estatua. El oro, la plata, el bronce, el hierro y también el hierro mezclado con el barro.
todo eso iba a ser destruido al final. Y ahora, ya que todo iba a ser destruido por esa piedra, significa que vamos a ver un elemento de cada reino pasado en el tiempo, pues ahorita para nosotros es futuro, ¿verdad? Pero en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ahora, si es así el caso, vamos a descubrir o vamos a analizar qué elementos tenía cada reino, comenzando con Babilonia. Vamos a Daniel 3, 14 al 15. Daniel 3, 14 al 15. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? 15. Ahora pues estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Este lenguaje es muy blasfemo hasta solamente en leerlo, ¿verdad? Pero que era una cualidad de Babilonia, que ellos se exaltaban por encima de Dios. Vean lo que dijo el último, ¿no? ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Como queriendo minimizar el Dios de Israel, el Dios de nosotros. Pero aparte de eso, adoptaba una falsa adoración, obligando una falsa adoración, porque si no, ¿qué iba a pasar? Los iban a echar al horno del fuego, en otras palabras, los iban a matar. Entonces, esos elementos vamos a ver al último tiempo. Ahora vamos a comparar, porque Babilonia no solo mencionada en la historia, sino que se vuelve a resurgir este nombre en el futuro, pero es símbolo de otro poder. Dice la letra A: la Babilonia moderna también de qué es conocida. Vamos a Apocalipsis 14. 14, 8 y 9. Y el tercer ángel lo siguió, perdón, el 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Esta palabra vino, ahorita la vamos a analizar. Y al tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Y ya sigue hablando más adelante qué pasará con ellos. Perdón. Antes de explicar esto, vamos a buscar en Daniel 5:4. Porque vimos que aquí en Apocalipsis que esta Babilonia iba a estar repartiendo, digamos, un vino. Y más adelante vamos a ver qué representa ese vino, pero vamos a ver qué causa el vino ese que toman. No es un vino literal. Bueno, les voy a decir, ¿no? Son falsas doctrinas. Pero estas falsas doctrinas nos van a llevar a qué. Dice en Daniel 5:4: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, al beber este vino de Babilonia, nos va a llevar a una falsa adoración. Pues adoraron a los dioses falsos, de oro, de plata, hechos de manos de hombres. Entonces, ¿qué va a ser conocida esta Babilonia moderna? También van a ir a hacer una falsa adoración. Número 25. ¿Cómo se repetirán estas características en nuestros tiempos? Vamos ahora otra vez a Apocalipsis 13. Versículos 14 al 17. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia,
que tiene la herida de espada y vivió. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba la palabra que iba a sanar de una herida mortal? Aquí estamos viendo eso, ¿no? Número 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen ¿qué? Los que no adoraren iban a ser muertos. 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestros tiempos? Vamos a ver un decreto de muerte, como pudimos ver en este versículo. Los que no adoraren a la imagen de la bestia iban a ser muertos, igual como la Babilonia de antes, y consecutivamente. Y dice la respuesta: un decreto de muerte será hecho para los fieles seguidores de Dios en los últimos días que rechazan la marca de la bestia, lo que dijimos. Número 26. ¿Cuáles eran las características principales de Grecia? Ya vimos Babilonia, ahora vamos a ver Grecia. Primera de Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Ahora vamos a Colosenses 2:8. Colosenses 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Entonces los griegos de Grecia buscaban sabiduría, pero no buscaban la sabiduría de quién, de Cristo, la sabiduría de Dios. Vamos a buscar ahora en Hechos, o podemos ver, ¿no?, que en Hechos 17:23 los griegos tenían un Dios que no conocían, que no tenía nombre. Entonces adoraban a dioses que ni conocían. No sé si ustedes conozcan las mitologías griegas, ¿no? Tienen un montón de dioses, pero el único Dios que no adoran es al Dios verdadero, al Dios Padre Celestial de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran las características de Grecia? Pues buscaban sabiduría, filosofía, una educación elevada, pero nada que ver con Dios. Número 27. ¿Cómo se prevalecen los principios de Grecia en nuestro tiempo? Vamos a 2 de Timoteo 3:7. Dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y así vamos a estar en estos tiempos. Y lo vemos, ¿no? Actualmente que muchos estudian, tienen carreras súper, no sé, largas, ¿verdad? Y estudian todo eso, pero nunca llegan al punto central de nuestra existencia, lo que verdaderamente importa, y es el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios. Porque Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el camino que debemos de seguir, porque ese camino nos lleva a la verdad y nos lleva también a la vida eterna. Ahora, número 28. ¿Cuáles eran las características principales del Imperio Romano? Vimos Babilonia, vimos Grecia, ahora el Imperio Romano. Y la razón que me salté Medo-Persia porque era muy similar a Babilonia. Pero ustedes pueden leerlo, ¿no? Que obligaron, el rey Ciro obligaba a que todos orasen de alguna manera y que no orasen a otro Dios, sino al Dios de ellos. Pero vieron que Daniel aún oraba a su Dios 3 veces al día y como consecuencia lo echaron al foso de los leones. Es muy parecido, ¿no?, a Babilonia. Pero bueno, sigamos con Imperio Romano. ¿Cómo se aplican a nosotros hoy? Vamos a Isaías 53, 2, 5 y 10. No lo vamos a leer. Esa es la profecía
que nos dice sobre Jesús y que Él iba a ser muerto por nuestros pecados, ¿verdad? Y en Juan 19, esto sí lo vamos a leer, vamos a Juan 19, vemos el cumplimiento de esta profecía por parte del profeta Isaías. Vamos a ver su cumplimiento ahí mismo de parte del Imperio Romano. Juan 19, 15 al 18, dice: Pero ellos dieron voces: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. ¿Hasta cuál dijimos? Hasta el 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Aquí podemos ver cómo se cumple la profecía de Isaías 53. Ahora vamos a Apocalipsis 12, 3 al 5. Apocalipsis 12, 3 al 5. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró, delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos otro símbolo. Este dragón, si leemos el versículo 9, este dragón representa a Satanás, pero a quien usó fue al Imperio Romano, porque dice que esta mujer dio a luz un hijo. Este hijo representa a Cristo Jesús. Entonces, al nacer Cristo, Satanás hizo todo lo posible para poder matar a ese hijo. Pero, bueno, sí lo mató, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? Resucitó de los muertos y después de eso pudo ascender al cielo. Y, bueno, vamos ahora a leer el 17. Ahí mismo del capítulo 12. Y entonces Satanás, digamos, porque es el dragón, bueno, voy a leerlo como dice. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Entonces, como no pudo derrotar a Cristo, ahora ¿contra quién se fue? Ahora se fue a hacer guerra contra la simiente, ¿verdad? El remanente de ellos. Los cuales, ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Y eso lo pudimos ver en la forma de el imperio, Roma papal, sí, Roma papal, del 538 a 1798, esa gran persecución. Pero también lo vimos con Nerón, ¿verdad? También del Imperio Romano, que esa fue la primera persecución contra los cristianos. Muy bien. Entonces podemos ver que Roma, ¿cuál era la característica de Roma? Tuvo una gran participación en la crucifixión de Cristo y que también persiguió al pueblo de Dios en el pasado. Entonces esta persecución y matanza de los santos se va a ver repetido en estos últimos días. Número 29. ¿Qué no pasará aunque el hierro y el barro se mezclen? ¿Qué no va a pasar? Vamos a de nuevo Daniel 2, 43. Daniel 2:43 dice: En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, ¿qué no pasará? No se iban a unir. Se iban a querer mezclar, pero no se iban a poder unir. Y bueno. Número 30, la nota.
La palabra hebrea traducida de unir significa que dos cosas se pegan, ¿no? Se mezclan. Pero ahora en el 31 dice, la palabra unir da referencia al matrimonio. Y esto lo podemos ver en Génesis 2:24. Vamos de nuevo a Génesis. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Entonces aquí establece Dios el matrimonio, y el matrimonio es una unión, un pacto, ¿no? Que nadie lo puede separar. Y lo vamos a leer ahorita en Mateo 19, 5 y 6. Mateo 19, versículos 5 y 6. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ahí está la palabra, a su esposa, y los dos serán una sola carne. Ahora el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, cuando hace referencia a esta unión, es una unión, digamos, eterna. ¿Y por qué eterna? Porque lo que Dios une, que el hombre no lo puede separar. Entonces, si este mezclamiento del barro y el hierro, del papado con las naciones, llegan a ser una unión perfecta, entonces significa que ya no hay nada que lo pueda separar, porque ya el mundo entero llegó a esa unión. Pero ahora, ¿por qué no llegará a una unión perfecta? ¿Será que van a haber unos que se opongan a esta unión? Vamos al 32. ¿Cuál será una de las razones que causaría que el barro no se mezclara con el hierro? Ya dijimos quiénes son, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas. ¿A qué nos compara Pablo? Como piedras vivas. ¿Y qué es lo que iba a destruir a esta imagen? Una piedra que representa a Cristo y a su reino. Dice, pero nosotros ahora también somos piedras vivas. Sigue diciendo, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Bueno, pero el punto es que también nosotros somos piedras en sí mismos. Ahora vamos a buscar Apocalipsis 18, 1 al 4. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz. ¿Qué representa esto? Este es el fuerte pregón, el mensaje final con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Entonces, ¿qué va a ser una causa o una razón que causaría que el barro no se mezcle con el hierro por completo? Va a ser por este mensaje celestial que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios va a estar dando a que salgan de ese sistema que ha establecido el Papa con las naciones. Entonces el pueblo de Dios va a impedir esa unión. Vamos a estar protestando en contra de esto. Número 33. Daniel 2:41 menciona hierro y barro de alfarero. Entonces, cuando se describe, ¿no?, que iba a haber barro con hierro, pero todavía no mencionaba que iban a estar mezclándose. Pero más adelante dice que cuando ya quieran unirse, cuando quieran mezclarse, ese ya no es llamado barro de alfarero, sino que solamente es mencionado como barro. ¿Será que hay una diferencia entre barro de alfarero y solamente un barro? Vamos a ver.
¿Qué es el barro del alfarero? Vamos a Jeremías 18, 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te daré oír mis palabras. Y ya luego va, dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda. Y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de él otro vaso, según al alfarero le parecía mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿hasta cuál? Hasta el 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, este barro del alfarero es comparado con el pueblo de Dios, pero este pueblo aún tiene la capacidad de ser moldeado. ¿Qué quiero decir? Que aún tienen la oportunidad de seguir a Dios, o también tienen la oportunidad de seguir al mundo. Pero lo que quiere decir es que aún puede ser dirigido hacia Dios. Pero, bueno, vamos a leer otro ejemplo. Vamos a Isaías 64:8. Isaías 64:8. ¿Dónde está Isaías? Isaías 64:8. Dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos tomaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Bueno, esto ya confirma lo que habíamos establecido. Ahora, este es el barro del alfarero que aún puede ser moldeado por Dios. Pero ahora el otro barro, ¿qué representa o a quién representa este barro? Este barro representa la condición de la gente que rechazó el Espíritu de Dios. ¿Por qué dijimos que lo rechazó? Porque decidieron unirse con el mundo. Por eso quieren ahora mezclarse con el mundo, con el papado. Entonces, para confirmar esto, vamos a ver Ezequiel 47:11. Ezequiel 47:11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en su ribera, de uno y otro lado, crecerá todo árbol frutal. Su hoja nunca caerá. Bueno, ¿hasta cuál? Hasta... Solamente era el 11, perdón, disculpen. Entonces sus pantanos, que hay en un pantano hay veces barro, ¿verdad? Pero más que nada hay lodo. Vamos ahora a buscar Job 30:18. Dice 18 y 19. Con grande fuerza es desfigurada mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. 19. Me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Entonces aquí hay una figura, ¿no? De lodo. Y si vemos el significado del barro, implicado por, no el barro del alfarero, sino el otro barro, representa también su significado lodo. Un lodo que no tiene valor y que debería de ser tirada. Entonces esto representa que el tiempo de gracia había terminado para este grupo de gente que se convirtió en solamente este lodo, que ya no era barro de alfarero, porque ya decidieron, ¿no? Ya no decidieron con Dios, sino con el mundo, con Satanás. Número 34. Una vez que los líderes y la gente de las naciones se unan con el papado, se convierten en lodo y están a punto de ser tirados. Exactamente. Entonces, antes de que quieran mezclarse unos con otros, todavía hay oportunidad de elegir para ser pueblo de Dios. Pero ya cuando están decididos en mezclarse, ya se convierten en lodo, ya no sirven para Dios. Ya solamente están listos para recibir la piedra.
Número 35. ¿Quién conoce el fin desde el principio y está en control de todo? Todo esto todos nosotros debemos de saber esta respuesta. Vamos a Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Quién conoce el fin desde el principio? Dios. Ahora vamos a leer Daniel 2, 20 al 22, ya para terminar este estudio. Daniel 2, 20 al 22. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder, y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Entonces estamos dispuestos a decir, bendito seas Dios, a bendecir a Dios, ¿no? Y reconocer su poder y darle a Él todo el control de nuestras vidas, así como Daniel. Si es así, los invito a que continúen con esta serie. Quiero que todos nosotros podamos aprender más de su palabra, de lo que Él ha establecido y cómo podemos ver que el fin realmente está cerca. Los invito ahora a orar conmigo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Muy agradecido estoy ahora en estos momentos por poder dar este estudio a mis hermanos que con mucho anhelo están recibiendo estas palabras, y le pido que cada palabra que se haya expresado en este estudio que pueda impactarnos a cada uno de nosotros y que podamos, de lo que aprendamos, compartir a los demás. Todo esto se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Espero que les haya sido de bendición este estudio y los invito a que sigan este canal, que prendan la campanita y que puedan no perderse ningún episodio. Aunque van a estar en forma de videos, no hay forma de perderlos, pero sí me gustaría que tuvieran todo esto a tiempo. Y le pido que puedan orar por mí, ya que estoy en el campo y estamos tratando de hacer la obra también aquí en el campo. Y pues yo le pido que ustedes oren por mí y yo voy a estar orando por ustedes. Y que este canal sea de bendición para muchos. Muchas gracias y adiós.